Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. En el fascinante tejido del libro de Job, Elifaz emerge como un consejero bien intencionado que, junto con Bildad y Zofar, intenta descifrar los misterios del sufrimiento que aflige a su amigo Job. Al tomar la palabra primero, Elifaz despliega su creencia arraigada en la conexión inmediata entre el sufrimiento y la maldad. Sin embargo, sus consejos simplistas reflejan la verdad detrás de la compleja red de experiencias que enfrenta Job. ¿Es la relación entre el sufrimiento y el pecado tan directa como Elifaz sugiere inicialmente, o existen dimensiones más profundas que desafían su comprensión? A medida que Elifaz reprende a Job, surgen interrogantes sobre la justicia divina y las interpretaciones de la adversidad, planteando un intrincado debate que resonará a lo largo de las páginas de esta épica narrativa bíblica. Job capítulo 4. Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo: si se intentara hablarte, ¿lo soportarías? Pero ¿quién puede contener sus palabras? Mira, tú dabas lección a mucha gente, infundías vigor a las manos caídas, tus razones sostenían al que vacilaba, robustecías las rodillas endebles. Y ahora que otro tanto te toca, te deprimes, te alcanza el golpe a ti, y todo te turbas. ¿No es tu confianza la piedad, y tu esperanza tu conducta intachable? Recuerda, ¿qué inocente jamás ha perecido? ¿Dónde han sido los justos extirpados? Así lo he visto, los que labran maldad y siembran vejación, eso cosechan. Bajo el aliento de Dios perecen estos, desaparecen al soplo de su ira. Ruge el león, brama la leona, mas los dientes de los leoncillos quedan rotos. Perece el león falto de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. A mí se me ha dicho furtivamente una palabra, mi oído ha percibido su susurro. En las pesadillas por las visiones de la noche, cuando a los hombres el letargo invade, un temblor me entró, un escalofrío, que estremeció todos mis huesos. Se escurre un soplo por mi rostro, eriza los pelos de mi carne. Alguien surge, no puedo reconocer su cara, una imagen delante de mis ojos. Silencio, después oigo una voz, ¿es justo ante Dios algún mortal? ¿Ante su hacedor es puro un hombre? Si no se fía de sus mismos servidores, y aun a sus ángeles achaca desvarío, cuanto más a los que habitan estas casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo. Se les aplasta como a una polilla, de la noche a la mañana quedan pulverizados. Para siempre perecen sin advertirlo nadie, se les arranca la cuerda de su tienda, y mueren privados de sabiduría. Job capítulo 15. Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo: responde un sabio con una ciencia de aire, hincha su vientre de solano, replicando con palabras vacías, con discursos inútiles. Tú llegas incluso a destruir la piedad, a anular los piadosos coloquios ante Dios. Ya que tu culpa inspira tus palabras, y eliges el hablar de los astutos, tu propia boca te condena, que no yo, tus mismos labios atestiguan contra ti. ¿Has nacido tú el primero de los hombres? ¿Se te dio a luz antes que a las colinas? ¿Escuchas acaso los secretos de Dios? ¿Acaparas la sabiduría? ¿Qué sabes tú, que nosotros no sepamos? ¿Qué comprendes, que a nosotros se escape? También entre nosotros hay un cano, un anciano,
más cargado de días que tu padre. ¿Te parecen poco los consuelos divinos, y una palabra que con dulzura se te dice? Como te arrebata el corazón, que aviesos son tus ojos, cuando revuelves contra Dios tu furia y echas palabras por la boca. ¿Cómo puede ser puro un hombre? ¿Cómo ser justo el nacido de mujer? Si ni en sus santos tiene Dios confianza, y ni los cielos son puros a sus ojos, cuanto menos un ser abominable y corrompido, el hombre, que bebe la iniquidad como agua. Voy a instruirte, escúchame, voy a contarte lo que he visto, lo que transmiten los sabios, sin pasar por alto nada de sus padres, a ellos solos les fue dada la tierra. Sin que se mezclara extranjero entre ellos, todos sus días vive el malvado en tormento, contados están los años asignados al tirano. Grito de espanto resuena en sus oídos, en plena paz el bandido le asalta. No espera escapar a las tinieblas, y se ve destinado a la espada. Asignado como pasto de los buitres, sabe que su ruina es inminente. La hora de las tinieblas le espanta, la ansiedad y la angustia le invaden, como un rey pronto al asalto. Alzaba él su mano contra Dios, se atrevía a retar a Sadai. Embestía contra él, el cuello tenso, tras las macizas jibas de su escudo, porque tenía el rostro cubierto de grasa, en sus ijadas había echado sebo, y habitaba ciudades destruidas, casas inhabitadas que amenazaban convertirse en ruinas. No se enriquecerá, no será estable su fortuna, su sombra no cubrirá la tierra, ni escapará a las tinieblas. Agotará sus renuevos la llama, su flor será barrida por el viento. No se fíe de su elevada talla, pues vanidad es su follaje. Se amustiará antes de tiempo, y sus ramas no reverdecerán. Sacudirá como la viña sus agraces, como el olivo dejará caer su flor. Sí, es estéril la ralea del impío, devora el fuego la tienda del soborno. Quien concibe dolor, desgracia engendra, su vientre incuba decepción. Job capítulo 22. Respondió Elifaz temanita, y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga, o viene a juicio contigo, a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon, y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien.
Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. A continuación te mostraremos la historia de una forma narrativa. En un encuentro cargado de tensión y sabiduría, Elifaz de Temán se prepara para hablar. Su presencia impone respeto entre los presentes y su voz está a punto de romper el silencio. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de reticencia y urgencia: si se intentara hablarte, ¿lo soportarías? Pero, ¿quién puede realmente contener sus palabras en momentos como este? Elifaz, con su mirada penetrante, observa a su audiencia, recordándoles el impacto de sus enseñanzas pasadas. Dijo Elifaz de Temán, con tono de reverencia: mira, tú, que dabas lección a mucha gente, eras la fuente de vigor para aquellos cuyas manos caían en desesperación. La audiencia de Elifaz asiente, recordando cómo sus palabras habían sido un faro de esperanza y fortaleza en tiempos difíciles. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de respeto y nostalgia: tus razones eran el soporte para el que vacilaba, y con ellas robustecías las rodillas que flaqueaban ante las adversidades. En ese momento, el impacto de las enseñanzas y la influencia de este sabio se hacen evidentes. Las palabras de Elifaz no solo evocan recuerdos, sino que también desafían a su audiencia a reflexionar sobre su propia resiliencia y sabiduría. En un momento de confrontación emocional, un sabio se dirige a su compañero, cuyas recientes adversidades han sacudido su habitual fortaleza. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de empatía y desafío: y ahora que otro tanto te toca, te deprimes. Te alcanza el golpe a ti, y todo te turbas. ¿Es así como enfrentas tus propios desafíos? Elifaz observa con atención a su compañero, buscando en sus ojos una chispa de reconocimiento y reflexión. Dijo Elifaz de Temán, con voz firme pero comprensiva: ¿no es tu confianza la piedad? ¿No es tu esperanza tu conducta intachable? Siempre has caminado con rectitud. Job, afectado por estas palabras, parece contemplar su propia vida y las verdades que estas palabras revelan. If you're chasing data down instead of seeing it in one place, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite. All your data in one place with built-in AI for real-time insights. Learn more at intuit.com/ERP. Hataday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Hataday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Hataday. Hataday, bring it on. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.
Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de interrogación y afirmación, recuerda. ¿Qué inocente jamás ha perecido? ¿Dónde han sido los justos extirpados? Tu propia vida es testimonio de esta verdad. El diálogo entre ellos se convierte en un espejo del alma, reflejando las luchas internas y la búsqueda de significado en medio de las tribulaciones de la vida. En un momento de intensa deliberación, un anciano sabio se dirige a un grupo de jóvenes que se han reunido para escuchar sus enseñanzas. Su voz, aunque suave, lleva un peso de verdad ineludible. Dijo Elifaz de Temán, con tono solemne y advertencia, así lo he visto, los que labran maldad y siembran vejación, eso cosechan. No os engañéis pensando que podéis escapar de las consecuencias de vuestros actos. Los jóvenes escuchan en silencio, reflexionando sobre las palabras del sabio, conscientes de su profundidad y significado. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que resuena con gravedad, bajo el aliento de Dios perecen estos, desaparecen al soplo de su ira. Entended que ninguna maldad queda impune bajo la mirada del Creador. Una sensación de asombro y temor reverencial se extiende entre los oyentes. Las palabras del sabio despiertan en ellos una conciencia más profunda de la justicia divina. Dijo Elifaz de Temán, con un tono que mezcla sabiduría con una advertencia, ruge el león, brama la leona, mas los dientes de los leoncillos quedan rotos. Así es como incluso los fuertes pueden ser debilitados cuando se apartan del camino del bien. La lección de Elifaz resuena en el corazón de Job. Las metáforas de la naturaleza ilustran la fragilidad del poder mal empleado y la inevitabilidad de la justicia. En un ambiente cargado de misterio y revelación, un hombre de aspecto fatigado y pensativo habla a un pequeño grupo reunido a su alrededor. La luz tenue de la habitación crea sombras que se mueven con sus palabras. Dijo Elifaz de Temán, con tono sombrío y reflexivo, perece el león falto de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Así como la naturaleza sigue su curso inexorable, también nosotros enfrentamos destinos inciertos. Job se inclina más cerca, capturado por la intensidad de su voz y la gravedad de sus palabras. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de asombro y temor, a mí se me ha dicho furtivamente una palabra, mi oído ha percibido su susurro. Hay verdades ocultas que llegan a nosotros en los momentos más inesperados. Un silencio expectante se apodera del grupo mientras el hombre continúa, su voz casi un susurro en la oscuridad. Dijo Elifaz de Temán, con voz temblorosa, en las pesadillas por las visiones de la noche, cuando a los hombres el letargo invade, un temblor me entró, un escalofrío, que estremeció todos mis huesos. Las palabras de Elifaz evocan una sensación de inquietud y asombro en su amigo Job. La mención de sus visiones nocturnas y el temor que le acompañan deja una impresión duradera y un sentimiento de inminente revelación. En una noche envuelta en misterio y sobrecogimiento, un hombre se encuentra solo, contemplando la oscuridad que le rodea. La luz de la luna apenas ilumina su figura mientras un viento frío sopla a su alrededor. Dijo Elifaz de Temán, con voz temblorosa y asombrada, se escurre un soplo por mi rostro, eriza los pelos de mi carne. Hay algo en el aire esta noche, algo que trasciende lo terrenal. El hombre se estremece, no solo por el frío, sino también por una presencia que siente, pero no puede ver. Su voz se convierte en un susurro casi inaudible. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de temor y asombro, alguien surge, no puedo reconocer su cara, una imagen delante de mis ojos. Silencio, y luego, una voz que rompe el vacío.
El silencio se rompe, y una voz profunda y resonante llena el espacio, emanando de ninguna parte y de todas partes a la vez. Dijo una misteriosa, profunda y desafiante: ¿es justo ante Dios algún mortal? ¿Ante su Hacedor es puro un hombre? El hombre se queda paralizado, absorbido por la magnitud de la pregunta. La voz, cargada de sabiduría y misterio, parece desafiar las propias fundaciones de su ser. En una reunión de mentes inquisitivas, un sabio anciano se dirige a un grupo de discípulos que escuchan atentamente. Su voz lleva el peso de años de contemplación y entendimiento. Dijo Elifaz de Temán, con tono de reflexión profunda: si no se fía de sus mismos servidores, y aun a sus ángeles achaca desvarío, ¿qué podemos decir de nosotros, simples mortales? Los discípulos asienten, sus mentes inmersas en las palabras del anciano, sintiendo la gravedad de su mensaje. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de humildad y seriedad: cuanto más a los que habitan estas casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo. Somos frágiles, efímeros, como polillas bajo la presión del destino. El grupo reflexiona sobre esta comparación, considerando su propia mortalidad y la transitoriedad de la vida. Dijo Elifaz de Temán, con voz suave pero firme: de la noche a la mañana quedan pulverizados. Para siempre perecen sin advertirlo nadie. Así es la naturaleza de nuestra existencia, rápida y a menudo sin reconocimiento. La triste verdad de sus palabras resuena en el aire, llevando a los discípulos a una contemplación más profunda. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de advertencia final: se les arranca la cuerda de su tienda, y mueren privados de sabiduría. Debemos buscar el conocimiento y la comprensión mientras aún respiramos. Con estas palabras, el anciano concluye su enseñanza, dejando a sus discípulos en silencio, profundamente afectados por la lección sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la sabiduría. En medio de un intenso debate, Elifaz de Temán se levanta, su presencia imponiendo un silencio expectante entre los presentes. Su mirada, llena de discernimiento, recorre la sala antes de hablar. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de reproche y sabiduría: responde un sabio con una ciencia de aire, hincha su vientre de solano, ofreciendo solo palabras sin sustancia. Elifaz hace una pausa, permitiendo que sus palabras calen en quienes lo escuchan, sus rostros reflejando una mezcla de reflexión y desconcierto. Dijo Elifaz de Temán, con tono crítico y desafiante, replicando con palabras vacías, con discursos inútiles: ¿qué se logra? ¿No es acaso una pérdida de sabiduría y tiempo? La audiencia se mueve incómodamente, las palabras de Elifaz provocando una introspección profunda. Dijo Elifaz de Temán, con una voz cargada de decepción y acusación: tú llegas incluso a destruir la piedad, a anular los piadosos coloquios ante Dios. ¿Cómo puedes desviarte tanto del camino de la verdad y la reverencia? Las palabras de Elifaz no solo son un reto a la sabiduría de su audiencia, sino también una llamada a la reflexión sobre la profundidad y sinceridad de sus creencias y discursos. Con una mirada aún más aguda, Elifaz de Temán continúa su discurso, dirigido a aquel que ha provocado su reprimenda. Su tono es más severo, sus palabras cortan como una espada la tensión en la sala. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de incredulidad y acusación: ya que tu culpa inspira tus palabras, y eliges el hablar de los astutos, ¿no ves cómo te traicionas a ti mismo? La audiencia observa, cautivada por la intensidad de Elifaz, mientras él apunta directamente a las fallas en el carácter y la retórica de su oponente.
Dijo Elifaz de Temán, con firmeza y convicción, tu propia boca te condena, que no yo, tus mismos labios atestiguan contra ti. Tus palabras revelan la verdad de tu corazón. El acusado se retuerce bajo el escrutinio de Elifaz, su incomodidad visible para todos los presentes. Dijo Elifaz de Temán, con un tono sarcástico y desafiante, ¿has nacido tú el primero de los hombres? ¿Se te dio a luz antes que a las colinas? ¿Posees acaso un conocimiento y una antigüedad que desconocemos? Elifaz hace una pausa, permitiendo que sus palabras resuenen en el silencio que sigue. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de desdén y reto, ¿escuchas acaso los secretos de Dios? ¿Acaparas la sabiduría? ¡Qué audacia la tuya al pretender una comprensión tan elevada y exclusiva! Elifaz de Temán, con una mirada que desafía a su audiencia, continúa su argumento. Su voz, ahora impregnada de un tono interrogativo, desafía directamente la presunción y el orgullo de su interlocutor. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de desafío y curiosidad, ¿qué sabes tú, que nosotros no sepamos? ¿Qué comprendes, que a nosotros se escape? ¿No es acaso nuestra sabiduría colectiva mayor que la tuya? Los oyentes asienten, reconociendo la experiencia y la sabiduría acumulada en su grupo. Dijo Elifaz de Temán, con respeto hacia la vejez y la experiencia, también entre nosotros hay un cano, un anciano, más cargado de días que tu padre. Su conocimiento y su experiencia son faros de guía para nosotros. Elifaz hace una pausa, enfatizando la importancia del respeto por los mayores y la experiencia acumulada a lo largo de los años. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de reproche suave pero firme, ¿te parecen poco los consuelos divinos, y una palabra que con dulzura se te dice? ¿No valoras la sabiduría y el consuelo que se te ofrece con gentileza y amor? Elifaz de Temán, con una mirada intensa y un tono cada vez más acusador, dirige su atención a las actitudes y acciones de su interlocutor, desafiándolo con sus palabras. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de sorpresa y reprobación, como te arrebata el corazón, que aviesos son tus ojos, al permitir que la ira te domine de tal manera. Elifaz hace una pausa, observando cómo sus palabras afectan a aquel a quien se dirige, buscando un atisbo de autoconciencia o arrepentimiento. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que resuena con indignación, cuando revuelves contra Dios tu furia y echas palabras por la boca, ¿no comprendes la gravedad de tus acciones y palabras? La tensión en la sala aumenta. Las palabras de Elifaz son como un espejo, reflejando las faltas y errores del acusado. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de reflexión filosófica y retórica, ¿cómo puede ser puro un hombre? ¿Cómo ser justo el nacido de mujer? Somos imperfectos por naturaleza y aún más por nuestras acciones. Elifaz de Temán, manteniendo la intensidad de su discurso, ahora se adentra en una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la humanidad en relación con lo divino, captando la atención completa de su audiencia. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de asombro mezclado con severidad, si ni en sus santos tiene Dios confianza, y ni los cielos son puros a sus ojos, ¿qué podemos decir de nosotros, seres mortales? La seriedad de sus palabras resuena en la sala, provocando una reflexión silenciosa entre los presentes. Dijo Elifaz de Temán, con una voz cargada de desprecio hacia la maldad, cuanto menos un ser abominable y corrompido, el hombre, que bebe la iniquidad como agua. Somos, por naturaleza, falibles y propensos al error. Elifaz hace una pausa, su mirada barriendo la sala,
desafiando a cada uno a considerar su propia naturaleza y acciones. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de autoridad y sabiduría: voy a instruirte, escúchame, voy a contarte lo que he visto, lo que transmiten los sabios. Son lecciones valiosas, heredadas de generaciones. Elifaz se prepara para compartir sus conocimientos, basados en la sabiduría ancestral, con un aire de solemnidad y respeto por el pasado. Dijo Elifaz de Temán, con un tono que enfatiza la exclusividad y la pureza de la sabiduría antigua, lo que transmiten los sabios, sin pasar por alto nada de sus padres, a ellos solos les fue dada la tierra, sin que se mezclara extranjero entre ellos. Elifaz de Temán, manteniendo la intensidad de su discurso, ahora se adentra en una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la humanidad en relación con lo divino, captando la atención completa de su audiencia. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de asombro mezclado con severidad: si ni en sus santos tiene Dios confianza, y ni los cielos son puros a sus ojos, ¿qué podemos decir de nosotros, seres mortales? La seriedad de sus palabras resuena en la sala, provocando una reflexión silenciosa entre los presentes. Dijo Elifaz de Temán, con una voz cargada de desprecio hacia la maldad: cuanto menos un ser abominable y corrompido, el hombre, que bebe la iniquidad como agua. Somos, por naturaleza, falibles y propensos al error. Elifaz hace una pausa, su mirada barriendo la sala, desafiando a cada uno a considerar su propia naturaleza y acciones. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de autoridad y sabiduría: voy a instruirte, escúchame, voy a contarte lo que he visto, lo que transmiten los sabios. Son lecciones valiosas, heredadas de generaciones. Elifaz se prepara para compartir sus conocimientos, basados en la sabiduría ancestral, con un aire de solemnidad y respeto por el pasado. Dijo Elifaz de Temán, con un tono que enfatiza la exclusividad y la pureza de la sabiduría antigua, lo que transmiten los sabios, sin pasar por alto nada de sus padres, a ellos solos les fue dada la tierra, sin que se mezclara extranjero entre ellos. Con una expresión grave, Elifaz de Temán continúa su enseñanza, ahora centrando su atención en la vida del malvado y el destino del tirano. Sus palabras resuenan con un tono de advertencia y revelación. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de solemnidad y advertencia: todos sus días vive el malvado en tormento, contados están los años asignados al tirano. Su camino, aunque cubierto de poder, está marcado por el sufrimiento ineludible. La audiencia escucha en silencio, reflexionando sobre la inevitabilidad del destino que describe Elifaz. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de certeza y casi profético: grito de espanto resuena en sus oídos, en plena paz el bandido le asalta. Ninguna fortaleza o poder puede garantizar seguridad contra los terrores de la conciencia o el destino. La imagen de un tirano asaltado por el miedo, incluso en momentos de paz, pinta un cuadro vívido y sombrío en la mente de los oyentes. Dijo Elifaz de Temán, con una voz cargada de presagio: no espera escapar a las tinieblas, y se ve destinado a la espada. La oscuridad y la destrucción son los compañeros constantes de aquellos que eligen el camino de la iniquidad. Elifaz de Temán, con una mirada penetrante y una voz que resuena con gravedad, sigue describiendo la vida y el destino de aquellos que desafían a lo divino y se entregan a la corrupción. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de sentencia ineludible: asignado como pasto de los buitres, sabe que su ruina es inminente. La hora de las tinieblas le espanta, vive en un constante estado de terror y premonición.
Los oyentes absorben sus palabras, visualizando la imagen de un hombre marcado por el destino, acosado por el miedo y la incertidumbre. Dijo Elifaz de Temán, con una voz llena de intensidad, la ansiedad y la angustia le invaden, como un rey pronto al asalto. Su vida es un campo de batalla, sin paz ni seguridad, siempre en el filo del peligro. La descripción de Elifaz pinta un cuadro de desesperación y miedo, un retrato vívido de un hombre en conflicto constante. Dijo Elifaz de Temán, con una mezcla de desprecio y acusación, alzaba el su mano contra Dios, se atrevía a retar a Sadai. Su arrogancia y desafío son la fuente de su ruina. Elifaz enfatiza la arrogancia del hombre en su desafío a lo divino, destacando la causa de su caída. Dijo Elifaz de Temán, con un tono que describe la decadencia física y moral, embestía contra él, el cuello tenso, tras las macizas jibas de su escudo, pero su fuerza es vana contra el poder divino. Elifaz continúa describiendo el declive del hombre, tanto en su aspecto físico como en su morada. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que refleja desolación, porque tenía el rostro cubierto de grasa, en sus ijadas había echado sebo, y habitaba ciudades destruidas, casas inhabitadas que amenazaban convertirse en ruinas. Con un tono que ahora se torna más reflexivo, Elifaz de Temán sigue describiendo la fragilidad y el destino inevitable de aquellos que viven en la maldad y la arrogancia, utilizando metáforas de la naturaleza para ilustrar su punto. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de advertencia y premonición, no se enriquecerá, no será estable su fortuna, su sombra no cubrirá la tierra. Su poder y su riqueza son efímeros, desvaneciéndose como sombras al atardecer. Elifaz, con su sabiduría, pinta un cuadro vívido de la transitoriedad de la riqueza y el poder mal adquiridos. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que refleja inevitabilidad, ni escapará a las tinieblas. Agotará sus renuevos la llama, su flor será barrida por el viento. Así como una planta que no puede sobrevivir el fuego o el viento, su destino está marcado por la destrucción. La audiencia escucha, visualizando la metáfora de una planta débil y condenada, una representación de la vida sin fundamentos morales sólidos. Dijo Elifaz de Temán, con un tono que denota la futilidad del orgullo, no se fíe de su elevada talla, pues vanidad es su follaje. La altura y la apariencia imponente no son más que ilusiones, destinadas a desvanecerse. Elifaz continúa su enseñanza, ahora centrando su atención en la importancia de la humildad y la verdad sobre la apariencia y el engaño. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que sugiere la caducidad de lo falso, se amustiará antes de tiempo, y sus ramas no reverdecerán. Como un árbol que se marchita antes de su tiempo, así es el destino de aquellos que construyen su vida sobre la vanidad y el engaño. Elifaz de Temán, con una expresión sombría, continúa su discurso sobre la naturaleza y el destino de la maldad, utilizando metáforas de la naturaleza para ilustrar la inutilidad y la autodestrucción inherentes a la vida impía. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de conclusión firme, sacudirá como la viña sus agraces, como el olivo dejará caer su flor. Así como una planta que no puede sostener su fruto, el impío verá desvanecerse sus esfuerzos y esperanzas. La audiencia reflexiona sobre estas palabras, visualizando la imagen de un árbol incapaz de retener su fruto, una metáfora poderosa del fracaso de los malvados. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que denota la futilidad de la corrupción, sí, es estéril la ralea del impío, devora el fuego la tienda del soborno. La descendencia y las obras del malvado son como cenizas, consumidas por el fuego de su propia corrupción.
Elifaz enfatiza la naturaleza autodestructiva del mal y la corrupción, subrayando la esterilidad y el destino final de tales caminos. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que refleja la inevitabilidad del destino: quien concibe dolor, desgracia engendra, su vientre incuba decepción. Todo lo que nace del mal solo puede traer más sufrimiento y engaño. Elifaz temanita, manteniendo la seriedad de su discurso, se dirige a su audiencia con preguntas retóricas, buscando provocar una reflexión más profunda sobre la relación entre el hombre y lo divino. Dijo Elifaz de Temán, con un tono interrogativo y reflexivo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Considerad que nuestra sabiduría y justicia no enriquecen a Dios, sino que nos benefician a nosotros mismos. La audiencia pondera estas palabras, contemplando la naturaleza de su relación con lo divino y la verdadera fuente de la sabiduría. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de sutil provocación: ¿tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Reflexionad, ¿nuestras acciones justas benefician a Dios, o es más bien un camino hacia nuestra propia redención? Las preguntas de Elifaz resuenan en la sala, instando a los presentes a considerar la verdadera motivación y el propósito de sus acciones justas. Dijo Elifaz de Temán, con un tono más acusador: ¿acaso te castiga, o viene a juicio contigo, a causa de tu piedad? Vuestra maldad, en realidad, invita al castigo, no vuestra piedad. La acusación de Elifaz lleva a la audiencia a una autoevaluación, desafiándolos a mirar más allá de la superficie de sus acciones. Dijo Elifaz de Temán, con un tono grave y acusador: por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin. No os engañéis pensando que vuestras maldades son ocultas o insignificantes ante Dios. Elifaz, con una mirada penetrante y una voz cargada de reproche, se dirige a su interlocutor, acusándolo de injusticia y falta de compasión hacia los más necesitados. Su tono es uno de condena y advertencia. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de acusación y reprobación: porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. Tu codicia y tu falta de compasión han despojado a los vulnerables de lo poco que tenían. Elifaz hace una pausa, permitiendo que sus palabras resuenen con fuerza, acusando al interlocutor de crueldad e indiferencia. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de indignación: no diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Negaste la ayuda básica a aquellos que más lo necesitaban, mostrando tu corazón endurecido. Las palabras de Elifaz son un espejo que refleja la codicia y la falta de humanidad en las acciones de su interlocutor. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de desprecio hacia la injusticia: pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. Favoreciste a los ricos y poderosos, mientras ignorabas las necesidades de los afligidos. Elifaz continúa su discurso, enfatizando la injusticia y la desigualdad en las acciones de su interlocutor. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que predice la justicia divina: a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tu falta de misericordia y justicia, ahora enfrentarás las consecuencias. Elifaz concluye su acusación, dejando en claro que las acciones injustas tienen repercusiones. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de advertencia sombría: por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre.
Estás rodeado por las consecuencias de tus actos, y la oscuridad de tu injusticia te ahogará. Elifaz, con un cambio en su tono, ahora levanta la vista hacia los cielos, invitando a su audiencia a contemplar la magnificencia y la omnipresencia de Dios, contrastando la grandeza divina con la limitada comprensión humana. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de reverencia y asombro: ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Su presencia y poder van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Elifaz hace una pausa, permitiendo que la imagen de la inmensidad celestial se asiente en la mente de los oyentes. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de cuestionamiento retórico: y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? No subestimes su conocimiento ni su capacidad de ver y juzgar más allá de lo aparente. Elifaz desafía la noción de que la visión de Dios puede estar limitada, subrayando su omnipresencia y omnisciencia. Dijo Elifaz de Temán, con un tono que sugiere la omnipotencia divina: las nubes le rodean, y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. Su comprensión y su alcance son insondables, abarcando todo el universo. Elifaz, con sus palabras, pinta un cuadro de la grandiosidad de Dios, rodeado de misterio y majestuosidad. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que advierte sobre el peligro de seguir caminos cerrados: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Elifaz, con una expresión de incredulidad mezclada con desdén, describe la arrogancia de aquellos que rechazan a Dios a pesar de haber sido bendecidos por Él, y luego ofrece un camino de reconciliación y paz. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de asombro y reprobación: decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, sin embargo, eligieron la ingratitud y el desdén. Elifaz sacude la cabeza, lamentando la ceguera y la arrogancia de aquellos que no reconocen las bendiciones divinas. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de firme convicción: pero sea el consejo de ellos lejos de mí. No seguiré el camino de quienes desprecian la generosidad y la presencia de lo divino en sus vidas. Elifaz se dirige ahora a los justos, pintando un cuadro de su triunfo y alegría ante la caída de los arrogantes. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de satisfacción y justicia: verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá, diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Su tono cambia a uno de consejo y sabiduría, ofreciendo una ruta hacia la reconciliación y la paz. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de consejo y promesa: vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La reconciliación con lo divino es el camino hacia una vida de paz y prosperidad. Con un tono que ahora se torna alentador y lleno de promesa, Elifaz ofrece consejos para una vida de armonía y prosperidad, guiando a su audiencia hacia un camino de renovación y bendición divina. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de sabio consejo: toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. La sabiduría y la verdad de lo divino son la clave para una vida plena y enriquecedora. Elifaz enfatiza la importancia de internalizar las enseñanzas divinas, convirtiéndolas en una parte integral de la vida diaria. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de promesa y esperanza: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. El retorno a lo divino trae consigo renovación y aleja el sufrimiento.
Elifaz describe una transformación que trae consigo prosperidad y seguridad, contrastando con el camino de la arrogancia y la ingratitud. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de promesa y abundancia: tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. La bendición divina superará toda riqueza material. Elifaz, con un tono que ahora rebosa de optimismo y fe, describe la profunda alegría y comunión que se experimenta al vivir en armonía con lo divino, invitando a su audiencia a buscar un encuentro más profundo con Dios. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de alegría y promesa: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. En su presencia encontrarás una alegría inmensa y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Elifaz pinta un cuadro de una relación íntima y gratificante con lo divino, llena de esperanza y gozo. Dijo Elifaz de Temán, con una voz llena de certeza y confianza: orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Tus oraciones no serán en vano, serán escuchadas y respondidas con gracia y bondad divinas. Elifaz asegura a la audiencia que sus compromisos y oraciones serán recompensados, y que sus planes y deseos serán apoyados por la luz de la verdad divina. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de motivación y seguridad: determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tu camino será claro y seguro, iluminado por la sabiduría y guía divinas. Elifaz les asegura que incluso en tiempos de adversidad, pueden encontrar esperanza y elevación a través de la fe y la humildad. Dijo Elifaz de Temán, con un tono de consuelo y esperanza: cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. En la humildad y el reconocimiento de lo divino, encontrarás salvación y exaltación. Elifaz concluye con una promesa de liberación y justicia para los inocentes, asegurando que la rectitud y la integridad serán recompensadas. Dijo Elifaz de Temán, con una voz que promete justicia divina: Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. La pureza de corazón y la vida recta te llevarán a un camino de liberación y bendición. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139, versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14, versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2, versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás.
Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. May be less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xal'atath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Pre-purchase now at worldofwarcraft.com. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF Spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth
lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise on Hulu and Hulu on Disney+. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24, versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9, versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13, versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14, versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad.
Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9.
El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. This episode is brought to you by Amazon. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. TaxAct knows every small business owner has different tax filing needs. With TaxAct, you can file yourself with the help of an expert, or TaxAct can do it all for you. You're the boss, the head honcho, the top banana. And TaxAct is like your loyal, trusty tax aide, ready to pounce on any tax needs you might have. TaxAct is dying to pounce on some small business tax needs. TaxAct. Let's get them over with. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. .
Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad,
pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9.
El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.